A lo largo de la historia, la arquitectura ha sido un reflejo de las creencias, valores y aspiraciones de cada civilización. Durante la Edad Media en Europa, la arquitectura religiosa experimentó una evolución profunda, pasando de la sencillez paleocristiana a la monumentalidad románica, mientras se preparaba el terreno para el esplendor gótico. Aunque muchas cosas cambiaron, muchos de esos estilos conservaron su vínculo con la arquitectura grecorromana, que estableció las bases de proporción, de orden y belleza en Occidente. La idea de que la arquitectura debía reflejar la armonía divina, presente ya en el pensamiento griego, fue reinterpretada por el cristianismo para representar la luz de Dios y la fe. Exploraremos 3 momentos clave de esa evolución: la arquitectura paleocristiana, la prerrománica y la románica, a través de 3 obras representativas: la Basílica de San Pedro, el Monasterio de San Gall y la Catedral de Santiago de Compostela. Analizaremos las características, el contexto histórico y cómo cada una reinterpretó los principios clásicos para responder a nuevas formas de espiritualidad y sociedad. Cada una no solo muestra un cambio arquitectónico, sino también un cambio de forma de entender lo divino y el papel frente a Dios. La arquitectura paleocristiana surge entre los siglos IV y VI después de Cristo, tras el Edicto de Milán en el año 313, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Antes de eso, los fieles se reunían en casas privadas llamadas Domus Ecclesiae, pero una vez la religión fue aceptada, se necesitaban templos amplios y públicos. El modelo perfecto ya existía en la ciudad romana, la Basílica Civil, usada para reuniones y juicios. Por eso, el emperador Constantino mandó a construir la Basílica de San Pedro, adaptando este estilo de edificio a las nuevas necesidades del culto cristiano. La primera basílica tenía una planta longitudinal, con 5 naves separadas por columnas, un transepto que cruzaba el espacio y un ábside semicircular donde se situaba el altar sobre la tumba del apóstol Pedro. La cubierta era de madera y las fachadas eran sencillas. El énfasis no estaba en la ornamentación exterior, sino en el interior simbólico y espiritual, bañado por la luz que entraba desde los claristorios. Podemos imaginar el contraste: desde afuera sobriedad, desde adentro la luz que simbolizaba la presencia divina iluminando a la comunidad. Comparación paleocristiana versus grecorromana. La arquitectura paleocristiana heredó mucho del mundo clásico, pero también marcó un cambio radical. De los templos griegos y romanos, conservó la organización axial, el uso del arco de medio punto, las columnas y ciertos elementos constructivos como el entablamento. Sin embargo, su función y significado cambiaron por completo. El templo grecorromano estaba diseñado para albergar la estatua de un dios en su interior y ser contemplado desde afuera. En cambio, la basílica cristiana se pensó para reunir al pueblo dentro, convirtiéndose en un espacio de comunidad y oración. En un lugar de mármoles o proporciones matemáticas perfectas, se valoraba la espiritualidad del espacio. Podemos decir que la arquitectura paleocristiana conserva la forma clásica, pero transforma su alma orientada hacia la fe y el simbolismo cristiano. Así comienza el largo proceso de reinterpretación del legado clásico que caracteriza a toda la arquitectura medieval. Arquitectura prerrománica. Con la caída del Imperio Romano, Europa entra en un periodo de fragmentación política y cultural. Surgen reinos germánicos y nuevas formas de organización social. La vida religiosa se centra en monasterios, lugares de oración, trabajo y estudio que preservaron la cultura clásica. El monasterio de San Gall en Suiza es un ejemplo ideal de esta época. Aunque el edificio actual no es el original, sino conservamos su plano ideal elaborado en el siglo IX, este plano es una joya arquitectónica, muestra una ciudad monástica autosuficiente con iglesias, claustro, biblioteca, talleres, huertos, dormitorios y hasta hospital. La distribución es rigurosamente simétrica y ordenada, reflejando el pensamiento racional heredado de Roma, pero reinterpretado desde la espiritualidad cristiana. En la arquitectura prerrománica predominan los muros gruesos, ventanas pequeñas, materiales sencillos como piedra o madera, y decoraciones mínimas. El objetivo ya no es impresionar, sino crear un ambiente de recogimiento y silencio.
Los monasterios fueron el corazón espiritual y cultural de la Europa medieval, verdaderos faros de conocimiento en una época de incertidumbre. Comparación prerrománica y grecorromana pasó al románico. Aunque más austera, la arquitectura prerrománica conserva el legado clásico en su búsqueda de orden, eje y simetría. Sin embargo, abandona la monumentalidad y los materiales lujosos de Roma para adaptarse a una sociedad rural y profundamente espiritual. El mármol deja paso a la piedra local y las grandes proporciones se reducen a escalas humanas. La herencia clásica se mantiene en la lógica constructiva, pero ya no es la apariencia. La vida monástica exigía funcionalidad y durabilidad, no grandiosidad. A partir de esta base se desarrollará el estilo románico, que remontará la solidez del mundo romano, pero la llevará a un nuevo nivel de complejidad estructural y simbólica. Podemos decir que el prerrománico es el puente entre la herencia antigua y el espíritu medieval. En los siglos XI y XII, con el auge de las peregrinaciones y el crecimiento de las ciudades, surge el estilo románico. La Catedral de Santiago de Compostela en España es uno de sus ejemplos más representativos. Su planta en forma de cruz latina, las bóvedas de cañón, los arcos de medio punto, los muros macizos y las esculturas didácticas en portadas como el Pórtico de la Gloria muestran una arquitectura de fe, orden y monumentalidad. El uso del arco y la bóveda de piedra, heredados de Roma, permitió construir templos más resistentes al fuego y con mayor altura. El interior, aunque sobrio, transmite una sensación de solemnidad y espiritualidad que guía al peregrino hacia el altar mayor. Podemos decir que el románico es la culminación del diálogo entre lo clásico y lo medieval. Conserva los principios románicos de estabilidad y proporción, pero los transforma en un lenguaje profundamente cristiano. En resumen, desde la basílica paleocristiana hasta el monasterio prerrománico y la catedral románica, la arquitectura religiosa medieval mantiene viva la esencia grecorromana, reinterpretándola con nuevos significados. En las tres encontramos el eje longitudinal, la monumentalidad simbólica y el uso de arco, pero cada una adapta estos elementos a su propio contexto. El estilo paleocristiano exalta la fe naciente. El prerromano refleja la vida monástica. Y el románico expresa la espiritualidad colectiva de los peregrinos. En conjunto representan el cambio evolutivo de la arquitectura como espejo de la fe, la razón y la cultura europea. Muchísimas gracias.